Entonces decíamos el tema de la finalidad pública como punto de partida. Si no hay finalidad pública, el órgano encargado de contrataciones lo que debe hacer es rechazarlo, devolverlo y decirle, área usuaria, precísame, ¿cuál es la finalidad pública de la contratación? Entonces, ahí lo que hay que hacer es determinar simplemente la contratación. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad, perdón? 3 son los antecedentes. Esto es más fácil, ¿no? ¿Cuál es el antecedente? ¿Producto de qué se origina esta contratación? Entonces, en el caso de un investigador se elaboró un proyecto de investigación, la investigación fue aprobada, gané el concurso de investigación y ahora lo vamos a ejecutar la investigación propiamente dicha. Entonces, el antecedente debe estar allí. ¿Sí? Objetivos de la contratación, lo que les acabo de decir. Así como la finalidad pública es el sustento para la contratación, los objetivos también. Entonces, parte de estos objetivos están ligados, vinculados en el proyecto. Lo que les decía, en el caso del ejemplo de la producción de la piña, de la investigación de la mejora de la producción de la piña, ¿cuál será el objetivo de esta investigación? Lograr que se mejore esa producción de piña, que va a beneficiar al final a los productores que se dedican a este rubro. Ese va a ser el objetivo. Entonces, lograr que las piñas que ahora se están produciendo, después de los resultados de la investigación, se tenga claro qué condiciones, qué procedimientos, qué mecanismos utilizar para mejorar esa producción de piña. ¿Ok? Alcances y descripciones de los bienes o servicios a contratar. Acá, muy importante, ¿qué es lo que se va a contratar? Si es un bien, ¿qué es lo que se quiere contratar de repente? Una camioneta, más accesorios. Estamos hablando de una compra de una camioneta, estamos hablando de un servicio que acarrea ese servicio. De repente es servicio de alquiler de camioneta y conductor. ¿Sí? Entonces, yo voy a contratar no solamente el servicio del alquiler de la camioneta, sino también el servicio del chofer, del conductor de la camioneta. Entonces, acá hay que describir. Entonces, ¿para qué? Para que el proveedor que se presente al proceso de selección tenga claro y pueda elaborar bien su propuesta, tanto técnica como económica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo oferte simplemente el alquiler de la camioneta a que oferte el alquiler de la camioneta incluido el conductor. ¿Por qué? Porque el conductor me va a cobrar más, a mí me va a cobrar. Y eso representa un gasto mayor. Entonces, si yo no consigno bien, no detallo bien cuáles son esas características, esas condiciones de esa contratación, voy a tener problemas. ¿Sí? ¿Qué más? Ya les dije las condiciones. En el caso de bienes, de repente están comprando algún tipo de productos, por ejemplo, medicamentos. De repente hay un proyecto de investigación biomédico, médico, no sé, que vayan a comprar equipos médicos, que vayan a comprar medicamentos. Entonces, ahí habrán normativas técnicas, reglamentos técnicos que van a solicitar para que se cumplan ciertas condiciones. Condiciones de embalaje, condiciones de rotulación, condiciones de etiquetado, entre otros. ¿Sí? Lo mismo va a pasar, hay que determinar el tema de los transportes y seguro. Porque esto forma parte al final del valor referencial. Entonces, si yo compro un producto en Lima y lo requiero que me entreguen acá en la Universidad Nacional de Trujillo, me va a costar. De Lima acá hay un flete, hay un costo de flete, un costo de transporte. Entonces, todo eso tiene que estar. Y si estamos hablando de equipos médicos, por ejemplo, esos equipos médicos deben tener seguro. Porque ¿qué tal si hay un accidente? Si hay un accidente por allí, se vuelca el tráiler que lo traía y se incendia, se quemó el equipo y si no tienes seguro, perdiste todo porque vas a tener que asumir el costo. Entonces la idea es que esos seguros estén de por medio. ¿Eso genera más costos? Sí, pero a la larga te sirven para proteger el bien que estás comprando. ¿Sí? Hay que observar reglamentos técnicos o normas técnicas o metodológicas. En el caso de medicamentos, por ejemplo, existen varios reglamentos y normas técnicas inscritas en el Instituto Nacional de la Competencia, INDECOPI, y Propiedad Intelectual. Entonces, esas normas técnicas tienen que ser mencionadas, tienen que estar establecidas allí para que puedan no vayan a tener problemas futuros, porque la normativa, la ley de contrataciones del Estado establece que cuando tú vas a contratar un bien o un servicio, debes ceñirte a la normativa especial para las condiciones de contratación, tanto de un bien como de un servicio o de una obra, según sea el caso. ¿Okay?
¿Qué más? El impacto ambiental, dependiendo, no creo que haya mucho problema acá con el tema del impacto ambiental, pero también hay normas de impacto ambiental que habría que observar para no incurrir en nulidades o nulidades posteriores o responsabilidades. En el caso de contratación de bienes, de repente, a veces es necesario la posibilidad de muestras o de realizar visitas a campo, ¿sí? Hay proyectos de investigación a veces en que pueden requerir, por ejemplo, la construcción de ¿cómo se llama? A ver, digamos, de un laboratorio en campo, digamos. Okay, se requiere la contratación de un laboratorio en campo. Si yo quiero que me construyan ese laboratorio en campo, voy a tener que, previamente, yo como proveedor, ir a visitar ese lugar para ver cómo está el terreno, qué condiciones tiene ese terreno para poder ejecutar esa prestación, ese servicio o ejecutar esa obra. Entonces, puede ser que se requiera visitas o puede ser que se requiera muestras. De repente hay con la contratación de algún tipo de prendas de vestir, por ejemplo. Entonces, previo a yo contratar, solicito la muestras de esa prenda. De repente quiero saber qué tela es, si estoy pidiendo una tela determinada, se puede pedir muestras. Un ejemplo típico de eso es la contratación de uniformes en las instituciones públicas, ¿no? Todas las instituciones públicas requieren contratar uniformes y siempre se puede pedir, existe la posibilidad de pedir muestras. Yo quiero, no sé, digo, un saco, por ejemplo, que ese saco sea de la marca, no sé, Baronet, John Holden, no sé, por ejemplo, ¿no? Pero la propia marca tiene diferentes tipos de tela. Y yo quiero saber que esa marca, esa tela, ese Barrington, ese John Holden, sea, no sé, pues de la tela que yo quiero, digamos, Super 100 en el caso se me ocurre, en el caso de un Barrington, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. En el caso de los bienes, de repente va a haber acondicionamiento, montaje, desmontaje, instalación. Esas condiciones, si estamos hablando de equipos, por ejemplo, de equipos médicos, esos equipos van a requerir instalación, montaje. De repente vas a tener que desmontar alguna estructura preestablecida, desmontar esa para luego montar sobre ella el equipo médico. Entonces, es indispensable que tú en estas condiciones, en esta contratación, establezcas esas condiciones para no tener problemas, porque si no lo consideras, el contratista te va a cobrar más. El contratista va a decir, no, a mí acá en ninguna parte de las bases, en ninguna parte de los requerimientos técnicos mínimos se establece el montaje, se establece el acondicionamiento, se establece la capacitación. Por tanto, yo te puedo brindar esa capacitación, te puedo brindar ese acondicionamiento de ese equipo, pero te cuesta más. Entonces, para no tener ese tipo de problemas, hay que considerarlo. ¿Ok? ¿Qué más? Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes. Digamos, básicamente en el caso de equipos o de repente en el caso de algunas contrataciones biomédicas, se me ocurre por allí, de repente se va a requerir hacer algún tipo de ensayo, ¿no? Algún tipo de prueba. En el caso de equipos, sobre todo las pruebas, ¿no? Pruebas de funcionamiento que demuestran que efectivamente el producto te han entregado en buenas condiciones. También puede existir la posibilidad de requerir prestaciones accesorias, ¿sí? La prestación accesoria es algo complementario a la prestación principal. Me explico. Quiero contratar una camioneta y esa camioneta, a ver, mejor así, yo voy a contratar la camioneta, pero también requiero el servicio de mantenimiento. Entonces, la prestación principal, por el costo sobre todo, va a ser la adquisición de la camioneta, que probablemente me va a costar pues 100.000 soles, digamos, ¿no? Entonces, y el servicio de mantenimiento es una prestación accesoria. Entonces, yo digo, ¿cómo lo consigno? ¿Lo consigno aparte o lo consigno todo junto? Inicialmente la idea es que tú consignes todo junto, como prestación accesoria, servicio de mantenimiento. Entonces, ¿eso de qué te va a servir? Que cuando el proveedor te va a ofertar la entrega de la camioneta más la entrega el servicio de mantenimiento, perdón. En el caso de equipos médicos, igual, ¿no? En el caso de equipos médicos, solicitar la entrega del equipo y también la entrega la prestación del servicio de mantenimiento, por ejemplo, servicio de capacitación. Entonces, ¿de qué va a depender? Para que tú consignes como una sola contratación por un único monto, requieres básicamente tener esa información en tu estudio de mercado. Tener que demostrar que en tu estudio de mercado has encontrado esa información y producto de ello lo estás consignando en tus bases para que mejor contratar, para la contratación sea mejor. Si no encuentras en el mercado, mejor
ponlo efectivamente como una prestación accesoria, pero valorízalo. O sea, tienes la camioneta que te cuesta 100, nadie te ha ofertado el servicio de mantenimiento, entonces en tus bases valoriza ese servicio de mantenimiento, digamos, no sé, pues de acuerdo a lo que el mercado dice, 5.000, 10.000, 20.000 soles. En función a eso, para que no se vaya a declarar desierto el proceso o puedas tener problemas futuros. ¿Ok? Entonces, dentro de las prestaciones accesorias, por ejemplo, en el caso de un bien puede estar la garantía comercial, el mantenimiento preventivo que ya les mencionaba, un soporte técnico, correctivo, capacitación o entrenamiento, ¿sí? Otro punto importante en el caso de bienes es la disponibilidad de servicios y repuestos. Si yo voy a contratar un equipo médico o yo voy a contratar una camioneta o cualquier otro bien, yo debo buscar siempre, primero, que ese bien tenga, si en caso que llegara a dañarse, en caso que llegara a producirse un daño, ese bien tenga repuestos a nivel nacional. Yo puedo encontrar a nivel nacional con facilidad. Digamos, en el caso de equipos médicos, de repente en el lugar donde lo voy a tener el equipo. Sí, en el caso de una camioneta, obviamente me gustaría tener la posibilidad de acceder a que me presten el servicio de mantenimiento o de repuestos, encontrar los repuestos, no sé, en Huamachuco, en Santiago, en Julcán, en cualquier lugar de La Libertad, o si estoy por Chiclayo o por Cajamarca, encontrar esos repuestos en esos lugares, no tener problemas para encontrar esos repuestos. Entonces, la idea también es esa, ¿no? De solicitar dentro de las bases esas condiciones de repuestos, de servicios y repuestos. ¿Okay? Algo importante, ya, eso como, digamos, como punto básico para el tema de la contratación. Si vas a contratar personal, si vamos a hablar de servicios, ahí debes tener en cuenta las condiciones de ese personal. Si es la contratación personal, ¿qué requisitos debe tener ese personal que te va a ofertar el servicio? Requiero la contratación de un servicio de consultoría. A ver, el típico servicio de consultoría. Ese servicio de consultoría, ¿quién me lo va a brindar? Quiero un servicio de consultoría en biología molecular. Ok. Ese biólogo, ese profesional, para empezar, se supone que debe ser biólogo, pero debe tener maestría, doctorado, PhD. ¿Qué condiciones? ¿Cuántos años de experiencia? Debe haber escrito libros sobre biología molecular, biología aplicada, biotecnia, no sé. Entonces, la idea es que esos servicios o esos bienes que tú quieres contratar, en el caso de servicios básicamente, si va a ser ejecutado, va a ser prestado por una determinada persona, ¿cuáles son las condiciones, cuáles son las cualidades, las capacidades que esa persona debe tener para que pueda ejecutar correctamente ese servicio? Eso se llama requisitos del personal propuesto o del proveedor. Tienes que considerarlo todos detalladamente para que no tengas problemas, ¿sí? Si estamos hablando de servicios, probablemente existan entregables. ¿Cómo le vas a pagar tú si vas a contratar un servicio de consultoría por 5 meses? ¿Cuál va a ser, digamos, para que tú le pagues, qué va a presentar? ¿Lo vas a pagar al final? ¿Lo vas a pagar en partes, mensual? ¿Cómo va a ser? Entonces, para que tú puedas determinar ello, de repente vas a decir, ok, el servicio que me va a prestar será quincenal o semanal, y después de cada servicio, después de cada consultoría, después de cada asesoría, después de cada capacitación, el contratista elaborará un informe, el mismo que remitirá, digamos, en el caso de los proyectos de investigación, al responsable de la investigación para que dé la conformidad. Con esa conformidad, el contratista podrá solicitar su pago, ¿sí? Entonces, la idea es que tú establezcas si es que van a haber informes semanales, mensuales, quincenales, qué tipo de documentos va a elaborar el consultor para que tú previamente des la conformidad y luego procedas al pago. La idea es que esos entregables, los que ya son conocidos como entregables, sean definidos, ¿sí? O de repente, no solamente informes mensuales, sino también antes de ejecutar el servicio, tú requieres que te presente, no sé, un sílabo, requieres que te presente un cronograma de capacitación, un cronograma de la consultoría, de cómo te va a brindar la consultoría, cuáles son las condiciones que te va a brindar, qué condiciones requiere de repente para prestar esa consultoría, ¿sí? ¿Qué medidas de control vas a utilizar? También es importante tenerlo en cuenta porque si lo dejas al libre albedrío del contratista, ya está de recontra demostrado que no cumple, ¿sí? Entonces, acá es importante tener en cuenta que hay que establecer una medida de control. Esa medida de control debe ser clara. ¿Quién va a realizar el control?
De repente quien suscribe el contrato con la entidad, quien suscribe un contrato en representación de la entidad, digamos. Entonces de repente él va a estar vigilando. En el caso de un proyecto de investigación, de repente la gerencia, de repente la dirección, de repente el propio investigador, el responsable de la investigación. La idea es que se establezca una medida de control. El contratista, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? En el caso, si estamos hablando de una consultoría, de una consultoría en biología molecular que decíamos. De repente ese consultor deberá venir a la semana 3 veces, lunes, miércoles y jueves, de 8 de la mañana a 5 de la tarde como mínimo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a controlar? Buscar mecanismos, ¿no? De repente a través de un reloj biométrico, a través de la firma de una papeleta de entrada, qué sé yo. Lugar y plazo de la ejecución de la prestación. Si estamos hablando de bienes, ¿dónde va a ser el lugar de entrega? ¿Sí? El lugar de la entrega. ¿Dónde te va a entregar el bien? Si hablamos de una camioneta, ¿dónde te van a entregar la camioneta? ¿Dónde lo van a dejar? ¿Lo van a dejar acá en la puerta en Almagro? ¿Lo van a dejar en la ciudad universitaria? ¿Dónde lo van a dejar? ¿Tú lo vas a recoger de la empresa? ¿Cómo va a ser? Entonces, tienes que dejar, si es un bien, dejar claramente dónde va a ser la entrega del bien. Si es un servicio, ¿cuál es el lugar donde se va a prestar el servicio? En el caso de una consultoría, de repente se podrá consignar, ¿no? La consultoría se prestará en las instalaciones de la Facultad de Biología, en el auditorium de la Facultad de Biología. Listo, no habría ningún problema, ¿sí? Y ese es el lugar de entrega. Y también les decía, y plazo de la ejecución. ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el plazo de la ejecución? No se vayan a olvidar, es importante, porque si ustedes no lo consignan, el plazo de la ejecución, en caso de incumplimiento no van a poder aplicarle penalidad, ¿sí? Y si lo hacen, les va a denunciar, les va a ganar, y encima de ganarles les va a cobrar intereses, lucro cesante y todo lo demás que los abogados hacen para que saque dinero a las instituciones. Entonces hay que tener bastante cuidado. Consignen claramente cuál es el plazo de ejecución o el plazo de entrega del bien. La forma de pago ya les dije, ¿no? ¿Cuál es la forma de pago? Contraentrega, eso no existe. ¿Sí? Adelantado, depende. Adelantado del 100% no existe, ¿sí? ¿Se puede considerar adelantos? Sí, sí se puede considerar adelantos. Pero ¿cuál es la forma de pago? Ustedes tendrán que establecerlo, ¿no? De repente logística va a establecer, porque logística probablemente va a determinar que en el mercado las empresas dicen las condiciones de venta de este producto será previo adelanto del 10%, del 20%, del 30%. ¿Sí? Entonces, pues ahí tendrán que ver, ¿no? La forma de pago será adelanto el 10% y el 90% será pagado en 3 partes de 30% cada parte. No hay ningún problema, ¿sí? Pero tiene que estar establecido claramente para que luego no tengan inconvenientes también. La fórmula de reajuste depende, no les voy a aplicar, no les voy a informar, no les voy a mencionar mucho sobre la fórmula de reajuste porque no creo que se utilice mucho para el caso de ustedes, salvo que vayan a comprar combustible. Si van a comprar combustible, la idea es que lo consignen porque en caso de bajar el combustible, ustedes podrán aplicar la fórmula de reajuste y si les ofertaron a 14.50 el galón de biodiesel, y ahora está 12, entonces van a poder reajustarlo a favor de la entidad y van a quedar con un poco más de plata. Y si es a favor del contratista, también. Entonces la idea es no perjudicarse en estos casos, ¿ya? Adelantos ya les dije, ¿no? Solamente existe adelantos directos y adelantos por materiales en el caso de obras. En el caso de bienes y servicios, solamente adelanto directo. En el caso de adelanto directo no puede superar del 30%. Si cuesta 100.000, no le puedes dar más de 30.000 soles de adelanto. Eso es lo máximo que le puedes dar como adelanto. Pero si vas a poner adelanto, ten en cuenta lo que la norma que ha establecido. Si vas a establecer adelanto, el contratista, para que tú le entregues los 30.000 soles, te debe entregar una garantía por idéntico monto. O sea, si tú le das 30.000 soles, le debe dar una carta fianza o una póliza de caución. Básicamente en estos casos son carta fianza, una carta fianza por 30.000 soles. ¿Sí? En caso de incumplimiento, le ejecutas la carta fianza y te retornan el dinero. ¿Cuáles son las modalidades de ejecución contractual? Bueno, en el caso de bienes y servicios, pues ahí no hay mucho problema, porque la modalidad de ejecución contractual simplemente va a ser, digamos, en el caso de bienes podría ser llave en mano, ¿sí? Que implica pues la entrega del bien, el montaje, desmontaje, instalación, ¿sí? Puesta en funcionamiento, ¿sí? Esa es llave en mano. En el caso de servicios no existe eso. Solamente para el caso de obras existe lo que es modalidad de ejecución concurso oferta o llave en mano, pero eso no les voy a explicar porque no viene al caso.